Bien, vamos a dar comienzo a esta clase a la que yo titulé Trauma, Catarsis y Simbolización, para ir adentrándonos al texto de Silvia. Bueno, de entrada es muy importante ubicar algunos elementos teóricos que nos van a estar dando vueltas a lo largo del texto. Dentro de los elementos que estamos ubicando, bueno, pudimos ver por ahí mucha alusión a lo que es el aparato psíquico. Recordemos que Freud siempre nos va a hablar de la psique, entendiendo la psique como justo la parte profunda que nos permite entender al sujeto en términos de instancias psíquicas, ¿no? Freud hablaba de una primera tópica a la cual refería el inconsciente, preconsciente, consciente, una segunda tópica que habla del yo, del ello y del superyo. En este primer tiempo vamos a estar hablando de un Freud que refería o estaba deambulando entre la teoría del trauma, antes de Más allá del principio del placer, y después el cómo ubicó el trauma o el traumatismo después de Más allá del principio del placer. Entonces es muy importante ubicar que por un lado de pronto pareciera que estamos pensando que el inconsciente puede hacerse consciente, pero Freud está apuntalando al final de su teoría, y es justo el psicoanálisis que conocemos, que el inconsciente no es algo que se recuerda, sino algo que está reactivado constantemente, es decir, está ahí y está ahí en una parte del aparato psíquico. Entonces el aparato psíquico es una parte, es la psique del sujeto que nos permite como entender cómo en cada persona, en cada sujeto, se va teniendo una trama muy particular, una trama que pertenece a su historia, a su propia configuración, que se va entrelazando de manera muy peculiar, de tal manera que cada sujeto presenta síntomas, presenta respuestas a los fenómenos de diferentes formas, de diversas formas, cada uno de manera particular. Muy bien, ahora bien, cuando pensamos en un evento complejo como lo estamos viendo ahora a partir del COVID, cuando lo vemos ahora a partir de eventos traumáticos, vamos a decir, eventos como externos, en el caso del COVID estamos hablando de un virus, en el caso de cualquier otro evento natural como un terremoto, como una erupción de un volcán, un huracán, bueno, estamos ubicando que hay algo que nos trastoca como desde fuera, pero que tiene efectos en el adentro, en la psique del sujeto. Desde ese lado podemos decir que están afectados tanto los sujetos que con nosotros trabajamos como nosotros mismos en nuestra psique. ¿Qué hacemos de pronto cuando tenemos impotencia frente a estos eventos que nos avasallan desde fuera o que de alguna manera no podemos controlar? Cuando efectivamente nuestras defensas no están preparadas para lidiar con ello y de alguna manera nos mantienen o nos ponen en una posición como de impotencia. Pues bueno, resulta que una primera forma, una principal forma es trabajar desde la omnipotencia. Entonces tratamos desde nuestra omnipotencia, tratar de entender, tratar de tener respuestas, ¿no? Nosotros como psicoterapeutas a veces nuestra omnipotencia nos hace pensar que sabemos lo que le hace falta al otro, que tenemos una técnica que podemos implementar al otro, y eso es muy riesgoso porque resulta que nosotros también estamos en frustración y en falta y no tenemos la verdad sobre lo que le pasa al otro. Entonces es muy importante ir ubicando que una cosa es lo que nosotros ubicamos y sentimos y tenemos que ubicarlo además. Y otra cosa muy diferente es el efecto que tiene, la resonancia que tiene en el otro lo que está viviendo, lo que le está pasando. Entonces tenemos que ahí hacer un punto de convergencia entre lo que yo siento y entre lo que el otro siente, para ir ubicando lo que es de uno y lo que es de otro. Y siempre tener presente que vamos a estar jugándolo siempre desde cómo nuestra omnipotencia puede tratar de resolver las cosas. Por ejemplo, alguien que nos dice, está llorando y tú le dices, no pasa nada, tranquilo, no, ya pasó. No, ya pasó que a lo mejor para ti, pero ese otro sujeto sufriente está llorando como una forma de poder decir de alguna manera algo que no entiende todavía. Para él sigue pasando algo. Y cuando tú le dices de tu omnipotencia, no pasa nada o ya pasó, finalmente estás evitando la posibilidad de que este otro pueda articular de una manera diferente lo que a él está sucediendo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Bueno, regresando al punto que nos converge. La primera parte nos habla de un trauma o un traumatismo. Ubiquemos entonces que efectivamente un trauma tiene que ver con un choque violento que provoca una afectación, una fricción, una tensión, una fractura que tiene consecuencias sobre la organización que ya tenía el sujeto en términos físicos o en términos psíquicos, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces imagínense que hay un choque
que viene desde un estímulo externo al yo y provoca como una explosión, una eclosión que va a desorganizar al sujeto en todas sus dimensiones, ¿vale? Alrededor de eso podemos ubicar a Freud cuando refieren en Introducción al Psicoanálisis algo en relación a que un trauma, un traumatismo tiene que ver con una vivencia que en un breve lapso de tiempo está dando un exceso de intensidad que imposibilita que el sujeto pueda tramitar desde sus formas tradicionales o cotidianas esto que está sucediendo. Es decir, ni lo puede tramitar, ni lo puede transformar, ni lo puede finiquitar. Con lo anterior que tiene, con sus defensas que tiene, ya no las puede transformar, no puede hacer nada con ellas, de tal manera que se siente avasallado, ¿vale? Entonces aquí podemos ver y ubicar un concepto que tiene que ver con hay un estímulo externo que viene y choca al sujeto en su interior. Esto es de afuera hacia adentro. Si es de fuera hacia adentro, podemos pensar que las defensas del yo pueden tener una aparente huida, pero Freud lo complica un poco cuando dice que este estímulo que viene de fuera para adentro también va a generar una cierta excitación al aparato psíquico, a la psique. Y entonces decimos, ya no es de fuera para adentro, sino también hay algo que pasa de dentro para afuera. Y si pasa de dentro para afuera, entonces resulta que el sujeto entonces se ve involucrado desde su psique. Es decir, es el sujeto el que está teniendo una posición frente al evento, independientemente del evento que sea, el sujeto está teniendo una posición y esa posición genera también una estimulación, una excitación, lo va a decir más bien porque es de dentro para afuera, que entonces complejiza un tanto el disminuir esto que está sucediendo al sujeto, esta crisis o esta eclosión que está teniendo, este traumatismo, este trauma. Bien, ¿de dónde proviene esta excitación? Podemos pensar entonces, hay otro concepto muy importante desde el psicoanálisis que tiene que ver con la pulsión. Recordemos que la pulsión, pueden revisar pulsiones y destinos de pulsión, incluso también 3 ensayos en la teoría sexual. La pulsión va a ser una energía que está entre el límite de lo psíquico y lo somático, no está en ninguna parte del cuerpo, pero está en todas partes, pero es una energía que fluye de dentro para afuera. Una energía que fluye de dentro para afuera, que de pronto tiene ciertos encuentros con objetos externos que van a ir organizando la sexualidad del sujeto, que van a ir organizando la manera en la que el sujeto va obteniendo placer o displacer del mundo. La pulsión entonces va saliendo y en su confrontación va generando ciertos episodios, eventos, elementos de excitación. Cuando nosotros pensamos en un trauma psíquico, podemos decir que de pronto hay una sobreexcitación, hay una sobreenergía que no puede ser elaborada o ligada, entonces hay algo demasiado grande que no puede ser entendido y en ese momento eso demasiado grande que no puede ser entendido, que no puede ser ligado, va a ser algo como traumático, algo que queda ahí sin ligazón, algo que queda ahí sin ligazón, pero que sí provocó excitación, es decir, hay algo que provocó una cierta sensación aquí, en alguna parte a nivel pulsional, pero que no generó una ligazón como en el afuera. Por lo tanto, esta no ligazón no produce una simbolización, de tal manera que entonces tampoco provoca una disminución de la excitación. Eso que no provoca una disminución, lo que está provocando es un trauma, ¿vale? Entonces podemos decir que hay 4 elementos cuando vamos a hablar de trauma que tenemos que tener muy presentes: el estímulo, la experiencia vivida, la excitación y el fracaso en la tramitación, ¿no? En ese sentido, el fracaso a la tramitación nos habla que nuestras defensas fallan y no se está preparado para. No hay defensas que estuvieran preparadas para enfrentar esa experiencia que el sujeto está viviendo. No tenemos recursos para poder vivir con eso que está sucediendo, ¿vale? Vamos a decirlo así entonces. Freud hace un texto también alrededor de las neurosis de guerra, en donde está hablando del efecto traumático de la guerra, por ejemplo, y entonces se pregunta y dice, a ver, ¿quiénes tienen más efectos traumáticos de la guerra? Los que están en primera línea, los que vivieron
de manera directa y frontal la guerra o los que están en segunda línea, los que tuvieron más bien como efectos psíquicos alrededor de la guerra. Y Freud se da cuenta que son los segundos. Y entonces dice, entonces no hay una relación directa entre el estímulo externo, es decir, los que están en la guerra debieran estar más traumatizados que los que no están en la guerra. Y dice, hay otra cosa entonces. Esa otra cosa tiene que ver con la posición subjetiva, es decir, con la psique, con la estructura psíquica de cada sujeto frente al evento, ¿no? De tal manera que entonces el efecto traumático no es el producto directo del estímulo externo, sino que es producto de la relación existente entre el impacto y el efecto de excitación desencadenada. Es justo lo que estábamos haciendo, como en el ejercicio que les dejé en las primeras clases sobre el COVID. ¿Qué estás mirando tú? ¿Cuál es el problema que ves tú? ¿Cuál es el efecto ligado a tu afecto particular? Es decir, ¿cuál es la relación entre eso que está pasando allá, que es como general, y esto que está pasando aquí o aquí, que es más particular? Ahí, en esa relación, y cuando uno abre ese espacio en el adentro del sujeto, podemos ver entonces los efectos del traumatismo, lo que se está desencadenando, ¿vale? Vamos a pensar que vamos a encontrarnos con N cantidad de sujetos que van a estar viviendo angustia o ansiedad. Recordemos que la angustia de pronto la ubicamos a efectos fisiológicos, como por ejemplo taquicardia, dolor en el pecho, una sensación de que la garganta se cierra, una sudoración, ¿no? Y la ansiedad de pronto la ligamos como a estas cosas que tienen que ver con lo mental. Entonces tenemos como este malestar en la mente por estar pensando cosas, por estar suponiendo muerte, por estar suponiendo muchas cosas desencadenadas aquí en la mente, ¿no? Cuando hablamos de esta angustia, esto que está en el cuerpo, estamos hablando que hay algo desligado, no hay algo ligado que nos permita entender en el plano simbólico eso que está teniendo registros como en el cuerpo. Es como si dijéramos, no hay una representación objeto que pueda dar cuentas de esto que está sucediendo en nuestro cuerpo. Y si no hay una representación, se queda en una mera angustia. Cuando hay una representación, por ejemplo, podemos decir hay un miedo. No es lo mismo tener estas reacciones fisiológicas por todos lados, donde sentimos que nos morimos, a tener miedo concreto a un objeto. Tengo miedo a que el virus me mate. Tengo miedo a que eso que está ahí afuera entre en mi cuerpo, me haga no poder respirar, me dé una neumonía, pulmonía y muera. Tengo un miedo y hay una cosa concreta, y hay una fijación concreta, ¿vale? Cuando hablamos del trauma, recapitulando un poquito, Freud a esto del trauma o traumatismo le va a llamar teoría del trauma. La base esencial va a decir que los síntomas que presenta un sujeto en la actualidad los presenta en respuesta a un evento ocurrido en un pasado presente. Es decir, hay una situación anterior que está provocando una resignificación en un evento actual, ¿vale? Entonces decimos, la teoría del trauma nos está diciendo, hay algo que está ahí reprimido, guardado en un plano de la sexualidad. Hay una parte de la sexualidad que está reprimida, guardada, que no puede salir, pero que de pronto situaciones externas, estas que irrumpen, que rompen, permite que salgan. Y entonces estos eventos que están ahí acallados, guardados, reprimidos, se resignifican en estos nuevos y entonces viene la eclosión en sintomatología. Recordemos entonces, la sintomatología puede ser totalmente somática, psicosomática, es decir, está diciendo algo en el cuerpo que la mente todavía no puede entender, que todavía no tiene una ligazón el afecto y entonces queda totalmente en una sensación corporal, ¿vale? Nuestro trabajo en ese sentido sería buscar una ligazón posible a eso que está solamente en un registro meramente corporal. Lo complicado está el qué se hace para obtener esas ligazones, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad del efecto psicoterapéutico, la psicoterapia, que finalmente tiene que ver con permitir que eso que está en el orden de lo real del cuerpo pueda pasar a un orden simbólico de la palabra, ¿no? De la cosa a la palabra, ¿no?
del cuerpo a la palabra, podemos decirlo así. Eso es lo psicoterapéutico. Ahí Freud habla de un efecto, de un método, ¿no? El método que utilizó se llama el método catártico en sus inicios. El método catártico no es otra cosa, sino lo que Ana O, una paciente, decía la talking cure, es decir, la cura por la palabra. Decimos entonces, cuando hay una cosa que está reprimida y le quitamos el tapón, viene algo que empieza a salir. Eso que empieza a salir se llama catarsis, es el efecto catártico. Entonces yo quito el tapón y hablo, ¿no? En ese sentido, la Gestalt, por ejemplo, es muy proclive a tener muchas técnicas abreactivas, ¿no? Que lo que hacen es hacer catarsis, que abran, que abran, que abran, que abran. Pero cuidado, la catarsis no es propiamente la cura. Una cosa es abrir a que salga y otra cosa muy diferente es que eso que salga puede encontrar diques que le vamos a llamar simbolizaciones o elaboraciones que permitan resignificaciones, que permitan la posibilidad de que este afecto desligado se ligue a una cadena significante, se ligue a una serie suplementaria, vamos a decirlo así, de significantes, de relaciones posibles, no que se desborde, porque al final de cuentas un afecto desbordado vuelve al propio cuerpo en una angustia mayor. Entonces tiene que haber una ligazón como un dique que proteja. Entonces cuidado con solamente la única posibilidad abractiva. O en el caso, por ejemplo, de Hellinger, que de pronto tiene ciertas técnicas que permiten la posibilidad de la ubicación histórico-familiar de los síntomas, pero que de pronto no hay elaboraciones para esto, sino que todo se acomodase como energía, ¿no? Ahí no hay elaboraciones, ahí hay otro tipo de técnicas, ¿no? Pero podemos ver en la Talking Cure ya ciertos elementos que nos permiten cómo los teóricos posteriores van pensando el qué hacer para poder o apoyar al sujeto, ¿no? Incluso podemos pensar en cognitivo-conductual cuando dicen que la base de todo pensamiento está en el afecto, o de todo afecto está en el pensamiento más bien, entonces trabajan con las ideas y los pensamientos. Aguas, porque inevitablemente todo pensamiento también es un afecto, entonces no podemos hablar de una escisión de estos, tenemos que conectarlos, y esa ligazón es justamente de la que está hablando el psicoanálisis, de la que estamos hablando nosotros, una ligazón entre el afecto y el pensamiento, una ligazón entre eso que está desbordado y un borde, lo simbólico, la cadena significante. Lo complejo en ese sentido es que cada sujeto, de acuerdo a su propia psique, tendrá sus propias cadenas significantes, sus propias posiciones frente a los eventos, su propia historia traumática y su propia historia que va a permitir tener significantes que concatenan o que desligan. Ahí está la parte como complicada, ¿no? Vamos a pensar cuando nosotros vemos síntomas provocados por estos eventos que son totalmente fuera del control, pues bueno, el sujeto empieza a sintomatizar y empieza a sintomatizar y a tener compulsiones a la repetición, es decir, repite y repite y repite, la angustia se repite, el miedo se repite y se repite y se repite, el dolor de panza, el dolor de cabeza, los miedos racionales que están acá arriba se repiten, se repiten. ¿Por qué se repiten? Freud nos da una luz al respecto y nos dice, bueno, el sujeto repite en búsqueda de una significación capaz de transformar esa vivencia traumática en otra cosa. Repito con la intención de transformar esa vivencia traumática en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? No sé. Y no lo sabemos. Simple y sencillamente que se mueva. De tal suerte que entonces nosotros buscaríamos no dar una única transformación, sino una serie de posibilidades para que siempre haya cierta movilidad. Entonces no se trata de pensar que esta posibilidad simbólica o de simbolización tiene que ver con una cura en el orden del modelo médico. Yo te doy la solución concreta, única, particular a esto que te aqueja, sino más bien opciones varias en donde el sujeto puede ir tramitando, es decir, operaciones y funciones, operaciones simbólicas que permitan ir transformando a medida que se vayan moviendo cosas, engranes, eso que está aquí, que siempre va a pasar, va a haber cosas que no se entienden en otras cosas diferentes que sí se entiendan. De tal manera que entonces, regresando al tema de un terremoto, de un huracán o del COVID, podríamos ubicar que eso que le está pasando al sujeto no es solamente por causa del COVID, sino que está pasando también en una dimensión psíquica profunda,
interior al sujeto, en un plano de excitación. En tanto que nosotros podamos desarticular la fijación particular, estímulo provoca mi efecto sintomático, y entonces podamos ubicar toda una ramificación de posibilidades, el sujeto puede empezar a tramitar operaciones que vayan movilizando este afecto, ¿vale? Seguimos avanzando. ¿Qué impide la descarga de afecto? Habría que preguntarnos. Es decir, ¿qué impide que eso que está pasando aquí adentro no sea descargado? ¿No? Algo que impide la emergencia de lo reprimido. Es decir, algo está pasando que está provocando una disociación entre el afecto y la representación, una no unión, una desligazón entre el afecto y la representación. Es como un afecto mal emplazado o mal ligado. No tenemos una respuesta previa a esto, pero sí podemos entender, como Freud lo decía, a precup, es decir, cuando volvamos a reconocer que algo está emergiendo nuevamente en otro lugar, podemos darnos cuenta que hay una situación que no ha sido propiamente elaborada. Es decir, este evento nuevo APRECUP nos va a permitir, cuando podamos permitir que se abra un dispositivo para poder, valga la redundancia, hablar de lo que está sucediendo, entonces podemos ir concatenando o hilvanando qué cosas anteriores, APRECUP, ¿vale? Vamos a pensar qué es el afecto, ¿no? El afecto, vamos a decirlo así, es como una energía que tenemos aquí que puede estar ligada o que puede no estar ligada. Vamos a decir que el uso del afecto puede reemerger de dos maneras. El afecto puede reemerger de una manera no ligada a una representación, es decir, de forma pura. Eso es el modelo de la angustia, el que estábamos platicando hace un ratito. La angustia es el afecto que emerge en la conciencia descualificada, sin ligazón o representación. Solo puede ser definido a través del cúmulo de sensaciones que el sujeto experimenta y que están a la mitad del camino entre lo psíquico y lo somático, lo que decíamos hace un rato en términos pulsionales. Por eso tiene características como de palpitaciones, de nudo que aprieta la garganta, de algo que produce sudoración en las manos, de algo que produce un corte de respiración, un afecto descualificado, no ligado a una representación. O bien, puede también manifestar que la carga de afecto se ligue a una representación y estamos hablando de un sentimiento, un afecto cualificado, y aquí ubicamos el miedo, o podemos ubicar la tristeza, etcétera. Es decir, ligado a un sentimiento, ¿no? Hay una representación, el sujeto sabe concretamente a qué le teme. Ahora plantémonos en el terreno de la simbolización. Ligar a un objeto no quiere decir propiamente que ya hicimos toda la operación de la simbolización. Podemos decir que el camino está más avanzado. Vamos a decir, primero hay una situación que viene, que irrumpe, hay una excitación que el sujeto previamente, por su posición frente a su psique, por su propia estructuración, por su propia psicopatología, determina desde él, es decir, su posición subjetiva, ¿no? En ese sentido, este choque, esta explosión provoca un trauma. Ese trauma va a provocar cierta sintomatología. En un principio esperaríamos que sea desligada, es decir, bajo el modelo de la angustia. Y entonces está la angustia aquí, en el cuerpo. En un segundo momento podríamos pensar que esa angustia puede estar ligada a un sentimiento. Decimos, tengo miedo a. Pero tener miedo a es igual de aterrador que decir, no sé qué me pasa. Y entonces, en el camino de la simbolización, nuestra intención sería poder ligar a dos representaciones, es decir, ligar un afecto a una serie de representaciones, es decir, que haya varias posibilidades para ese afecto, que se pueda representar de una y varias formas. Si lo pensamos desde fondo, lo que estaríamos tratando de insertar es la operación que va a provocar
esa posibilidad del acceso a las series de representaciones, la inserción a una cadena significante. Y esas operaciones, el sujeto las tiene ahí guardadas. Esas operaciones fueron fundantes en la construcción del aparato psíquico y a veces por la situación de sobreestímulo y sobreexcitación fallan. No quiere decir que no estén, fallan, ¿no? Justo lo que nosotros tenemos que trabajar, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es cómo poder operar estas funciones que de pronto parece que entraron en un estado de stand-by, como si estuvieran ahí en receso, como si estuvieran ahí apaciguadas, apagadas. Cómo nosotros, desde nuestra intervención a partir de un dispositivo, podemos provocar la operatividad de la operación funcional. ¿Sale? Estas funciones que les he platicado son funciones de operaciones significantes, significante nombre del padre, significante función materna, ¿vale? Entonces, bueno, dejamos aquí por el momento y cerramos con lo siguiente, ¿no? Vamos a pensar en lo que hemos estado trabajando alrededor del COVID. El COVID, vamos a pensarlo como un evento concreto que está generando efectos concretos, pero que también está disparando algo que está dentro del aparato psíquico y que además tiene ciertas determinaciones particulares, específicas, que tendremos que encontrar en cada sujeto. Es decir, cada sujeto va a dispararse de manera diferente frente al COVID, a pesar de que el COVID racionalmente pueda tener efectos concretos muy similares en la gente. ¿Vale? Allí es donde tenemos que plantarnos porque justamente es en el plano psíquico en el que nosotros trabajamos, en el plano del sufrimiento particular y subjetivo de cada sujeto, valga la redundancia. ¿Vale? Dejemos por hoy hasta ahí y vamos avanzando con dudas, preguntas por el momento.